Ejercicio de triángulos congruentes. Se tienen las figuras, en este caso los triángulos. El triángulo 1, que es ABC, y el triángulo 2, que es A', B' y C'. El primer triángulo está conformado por los ángulos teta, alfa y beta. Que el ángulo teta es un ángulo recto. Esto quiere decir que tiene un valor de 90 grados. El ángulo alfa está determinado por la ecuación x más 6 y se desconoce el valor de beta. En el segundo triángulo tenemos que estar compuesto por teta prima, alfa prima y beta prima. Beta prima tiene un valor de x menos 2. Entonces el primer teorema de la ecuación dice que son congruentes. Para comprobarlo, suponiendo que los triángulos ABC y A', B' y C' son iguales, es decir, congruentes, podemos sustituir y concluir que beta es igual a beta prima. Entonces se podría suponer que beta es igual a x menos 2. Para el segundo teorema tenemos que todos los ángulos interiores de un triángulo dará como resultado 180 grados. Entonces vamos a hacer una ecuación igualada a 180 grados del primer triángulo, ya conociendo que beta es igual a beta prima. Primero 90, que es teta. Para hacer la ecuación, primero tendremos la suma de teta, que en este caso es 90, más alfa, que es x más 6, más beta. Beta es igual a beta prima, que a su vez es igual a x menos 2. Al despejar la ecuación, tenemos el resultado del valor de x, que nos da que x es igual a 43 grados. Entonces esta x se sustituyen por la primera cuestión de alfa, que es x más 6, en este caso 43 más 6, que nos da como resultado 49. Ahora esta x también se sustituye en beta, que a su vez es beta prima, y beta prima vale x menos 2. Entonces sería 43 menos 2, que da como resultado 41. Al sumar este resultado de alfa 49 más beta 41 más teta, que es 90, nos da como resultado 180 grados, que es la comprobación del primer teorema. Por lo tanto, ABC y ABC' son congruentes. Problema de semejanza. El problema pregunta cuánto mide el árbol en total en metros. Si el poste, según los datos que nos dan, mide 4 metros y la distancia del tronco hasta el banco más cercano son de 8 metros y la distancia del poste hasta el banco son 5.3 metros, entonces tendríamos primero que sacar la razón. Entonces, tomando en cuenta que los datos del esquema, tenemos el árbol de la altura desconocida en el poste de 4 metros, las medidas de la horizontal del árbol hasta el banco y del poste hasta el banco. Entonces el sol brilla de tal manera que sus rayos se intersecan junto con el banco. En este caso está situado entre la horizontal, formando un triángulo rectángulo, y ambos de estos triángulos son semejantes. Esto quiere decir que tienen sus mismos ángulos, pero en diferentes medidas. Entonces podemos establecer una razón
ya que conocemos dos medidas que están situadas en el mismo lado. Entonces, de nuevo analizando el esquema, tenemos el Sol, que sus rayos se dirigen a la punta tanto del árbol como del poste, y tendríamos que sacar una razón con medidas ya conocidas, en este caso la medida del árbol hasta el banco, que es AC, y la medida del poste hasta el banco, que es AC'. Sé las cuales son 8 y 5,3. Al hacer la división para sacar la razón, obtenemos un número que es 1.49. En este caso se redondea a 1.5. Y de esa manera, de esa razón creciente podríamos calcular la altura total desconocida del árbol. Si en este caso la razón en lo que aumenta el triángulo rectángulo es 1,5, entonces podríamos multiplicar 4 metros de altura por 1.5, que es la razón, que nos da como resultado 6 metros, que es la altura total del árbol.